su increíble refugio para un mágnate arruinado que cambió Wall Street en 24 horas, Gabriel se detuvo un instante en medio del bullicio de la oficina, sintiendo el peso de la mirada crítica de sus compañeros sobre sus hombros. Era difícil ignorar esos susurros llenos de desdén que lo recordaban de dónde venía. Un ingeniero agrónomo atrapado en un laberinto, ahogado por un trabajo que lo veía como un mero peón. Desde que se graduó, había luchado por un reconocimiento que nunca llegó. Las noches de estudio, los sacrificios de su madre y las viejas historias contadas por su abuela resonaban en su mente, pero no parecían haber servido de nada. La inseguridad le mordía los talones como una sombra que se negaba a despegarse. Ese día, un correo inesperado cambió su vida. Había heredado una antigua finca en el campo. Recordó los veranos pasados, las risas mezcladas con el olor de la tierra húmeda y el canto de los pájaros. Sin embargo, la emoción se mezcló con el miedo. ¿Realmente podría regresar y sacar adelante ese lugar olvidado? La idea de dejar a su familia en un suburbio repleto de preocupaciones para lanzarse a una aventura incierta lo llenaba de angustia. En el camino hacia la finca, su mente luchaba con dudas corrosivas. Se imaginaba mostrando la finca a los mismos hombres que un día lo descalificaron, convirtiendo aquel lugar en un núcleo de innovación agrícola. Pero, ¿acaso estaba preparado para eso? La presión de cumplir con las expectativas familiares se instalaba en su pecho como un peso opresivo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Llegó a la finca y su corazón latió más rápido al ver la extensión de tierra cubierta de maleza. Un paisaje hermoso pero descuidado. Fue entonces que lo encontró. Don Luis, la figura del mentor que había sido una luz en su camino. La mirada firme de Don Luis le recordaba el trabajo arduo y la pasión por la tierra, pero lo que más lo asustó fueron sus expectativas. «Tienes el potencial para ser un líder», le dijo, mirándolo a los ojos. Gabriel sintió un estremecimiento. Sus frágiles sueños chocaban con la realidad de este nuevo reto. Dos caminos se presentaron ante él. Seguir las normas de aquel mundo que lo había menospreciado o arriesgarse a cultivar sus propias ideas, aunque eso significara poner en peligro la estabilidad familiar. Era una decisión aterradora, una batalla que lo desgastaba mientras imágenes de decepción familiar y la traición de aquellos que habían dudado de él lo atormentaban. La noche estrellada lo envolvió, y en medio de todo ese caos, entre recuerdos y expectativas, Gabriel encontró una carta escondida entre los objetos de su abuela. Su respiración se detuvo. El contenido de esa carta podría cambiarlo todo. ¿Qué secretos aguardaba en sus palabras? La niebla de la incertidumbre lo envolvía mientras sus dedos temblorosos acariciaban el papel amarillento, su mente girando en un torbellino de ansiedad. La pregunta se instaló en su interior. ¿Sería esta la respuesta que necesitaba para unir su legado familiar con el futuro que tanto anhelaba? Con manos temblorosas, Gabriel desenrolló la carta, protegida por el tiempo pero cargada de una promesa silenciosa. La letra de su abuela, firme y persuasiva, le habló de un legado, de la agricultura como camino de vida, de la importancia de nunca rendirse. Mientras leía, sus palabras reverberaban en su mente como ecos de una vida vivida en la tierra, una vida que siempre había respetado. Pero lo que más le impactó fue una mención a un viejo proyecto, un plan innovador que había sido concebido para revolucionar la producción agrícola en la zona. La idea de su abuela lo atrapó, revelando un talento oculto que ni él mismo sabía que poseía, la capacidad de transformar ideas en realidades tangibles. Nunca había considerado que la agricultura pudiera ser su vía de escape, su forma de reivindicarse ante el mundo que había ridiculizado su potencial.
Marcó un cambio en su percepción, un destello de autoconfianza en medio de sus miedos. Ya no estaba dispuesto a ser un peón en su propia vida. Era el momento de actuar. Sin embargo, el remordimiento se deslizó dentro de su mente. ¿Podría al optar por este camino decepcionar a su familia? La lucha interna se intensificó a medida que consideraba la posibilidad de renunciar a la seguridad de su empleo por una incierta aventura agrícola. ¿Qué pensarían sus amigos y compañeros? La idea de ellos riándose nuevamente de sus aspiraciones lo asustaba. Con cada lectura de la carta, sus pensamientos se afianzaban. Decidido a no ser un eco de las dudas que lo habían acompañado durante años, Gabriel tomó el papel con entusiasmo renovado. Era hora de que ese legado familiar dejara de ser un susurro en su hogar y se convirtiera en una sinfonía de éxito. Al amanecer, decidió que no podía postergar más sus pasos. Llamó a don Luis para presentarle la idea de revivir el proyecto familiar. Esperaba que su mentor lo apoyara, pero también se preparó para el rechazo. No todo el mundo entiende el fuego de una nueva visión. La voz de don Luis al otro lado de la línea le pareció diferente, llena de interés y algo de asombro. Cuando se encontraron, el viejo hombre escuchó con atención cada palabra de Gabriel, y mientras explicaba su visión, sentía que cada rincón de su ser se llenaba de convicción. Lo único que necesitas, Gabriel, es un plan. Claro y audaz, respondió don Luis. La afirmación del mentor lo animó, pero en el fondo también lo aterrorizó. No estaba acostumbrado a ser el líder de su propia historia. Los días siguieron su curso, y Gabriel se dedicó a investigar sobre innovaciones en agricultura sostenible. Estudió en profundidad, se sumergió en libros y artículos sobre cultivos, técnicas de riego y sostenibilidad, comenzando a formar una red de contactos en el sector. Cada paso que daba le aumentaba la adrenalina. Las dudas comenzaron a diluirse ante la fuerza de su enfoque. No obstante, una sombra seguía acechando. Las voces burlonas de su pasado. Pequeños chispas de miedo regresaban a su mente, especialmente cuando se imaginaba compartiendo su nueva visión con aquellos compañeros de trabajo que lo habían menospreciado. La idea de ser rechazado nuevamente le revolvía el estómago. Pero entonces recordó las palabras de su abuela sobre la perseverancia. Con cada éxito, por pequeño que fuera, su determinación crecía, al igual que el deseo de demostrar que estaba listo para cambiar su destino. Sin embargo, una inquietante pregunta permanecía. ¿Podría realmente llevar su visión a cabo sin fallar? Antes de encontrar una respuesta, una inesperada carta llegó un día a su puerta, y el nombre en el remitente lo petrificó: su antiguo jefe de la oficina. Gabriel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué quería de él ahora? ¿Sería una invitación para regresar a su antiguo trabajo o un desafío para enfrentarse a sus antiguos demonios? La incertidumbre lo superó mientras su mente volaba hacia las posibles respuestas, cada una más aterradora que la anterior. Gabriel tomó la carta con manos temblorosas. El remitente era su antiguo jefe, un símbolo de la vida que había dejado atrás, y a la vez un recordatorio de su mayor fracaso. Al abrirla, una mezcla de ansiedad y curiosidad lo envolvió. Las palabras impresas en el papel parecían resonar con su pasado, antes de que sus sueños comenzaran a florecer en la agricultura. «Quiero hablar contigo», decía. Un instante le bastó para que sus pensamientos se agolparan en su mente. El tiempo había hecho un trabajo sutil, erosionando la imagen que Gabriel había tenido de sí mismo. Cada recuerdo de sus días en la oficina competía con los destellos de su nueva ambición. ¿Volver a ser el empleado de alguien más?, se preguntó. Pero, ¿y si esta es una oportunidad? Esa posible gloria contrastaba con el objetivo más auténtico que le latía dentro. En su corazón sabía que la agricultura no solo era un proyecto, sino su verdadera vocación. Convencido de que apelaría a sus instintos más profundos, decidió acudir a la reunión. Cada paso que daba hacia la oficina de su antiguo empleador era un choque entre su pasado y su presente. La falta de seguridad en sí mismo era palpable, pero bajo esa inseguridad había un hilo de determinación que no estaba dispuesto a romper. Al llegar, el ambiente era familiar pero también opresivo.
Gabriel se sentó frente a su antiguo jefe, quien lo recibió con una sonrisa que parecía más desafiante que conciliadora. Las palabras fluyeron rápidamente, presentando ideas atrayentes pero superficiales. Mientras escuchaba, Gabriel sintió un tirón en su interior. Su antiguo jefe ofrecía cargos, estabilidad, seguridad, pero también una cadena que podía volver a atraparle en un mundo del que había luchado por escapar. El diálogo avanzaba y, con cada propuesta, la visión de su abuela emergía clara y nítida. Se preguntaba cómo podían coexistir dos caminos tan radicalmente diferentes en su vida. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tus sueños, Gabriel? Resonaba la pregunta en su mente. Era el dilema que siempre había evitado, el riesgo de la incertidumbre frente a la falsa seguridad. Finalmente, tomó aire y, con la voz más firme que pudo reunir, comenzó a expresar sus verdaderos sentidos. Habló sobre el legado familiar, la agricultura sostenible y cómo cada idea de su abuela había resonado consigo. La reacción de su antiguo jefe fue de sorpresa y luego de desdén. Agricultura, Gabriel, esto es Wall Street, no un club de campesinos. La burla se le clavó en el estómago, pero no se dejó acobardar. La discusión giró rápidamente hacia la posibilidad de un nuevo proyecto conjunto focando en tecnología agrícola y sostenibilidad. El antiguo jefe intentó seducirlo con cifras y promesas, pero, en lugar de ello, Gabriel se sintió cada vez más lejos del modo de vida que alguna vez había anhelado. Pero también se dio cuenta de algo fundamental: no quería volver atrás. Cuando terminó la reunión, Gabriel salió de la oficina con más preguntas que respuestas, pero la convicción de haber defendido su sueño. Se hallaba en una encrucijada. El pasado coqueteaba con él, pero podía oír los ecos del futuro que le prometía su abuela en cada paso. De regreso a casa, le dio otra vez vueltas a la carta que había recibido. Atado a sus dudas, sintió la súbita invención de un plan. Su antiguo jefe había reavivado una chispa, una oportunidad inesperada que no podía ignorar ni mucho menos descartar. La confrontación entre su antiguo yo y el nuevo se había intensificado, llevándolo a pensar cómo podría fusionar esas dos realidades. Desesperado, comenzó a bosquejar un nuevo plan, combinando su legado agrícola con la posibilidad de una sociedad innovadora que podría transformar métodos tradicionales. Pero una idea iba tomando forma. ¿Podría hacerlo sin apoyarse en su antiguo jefe, con el temor de que nuevamente su voz se ahogara en burlas y expectativas ajenas? Mientras sus pensamientos giraban, otra carta llegó a su mente, un desafío que primero había considerado un regreso a la oscuridad. Pero ahora parecía la clave para manifestar su legado. La decisión era clara pero aterradora. Un nuevo comienzo estaba a la vuelta de la esquina. La pregunta fundamental resonaba: ¿sería capaz de aprovechar esta oportunidad y al mismo tiempo honrar el camino de la agricultura que su abuela había trazado? ¿O se perdería una vez más en la sombra de su pasado? La mañana siguiente, Gabriel se despertó con una sensación de nerviosismo latente. La impresión de la reunión aún pesaba en su mente, haciéndolo reflexionar sobre su propia identidad y lo que realmente significaban sus sueños. La idea de un nuevo proyecto se repitió en su cabeza como un mantra. Decidido a no dejarse influenciar por la burla, tomó papel y lápiz y se sentó en la mesa del comedor, rodeado de las plantas que había sembrado como un homenaje a su abuela. Los brotes verdes eran un símbolo de renovación y esperanza. Cada hoja que emergía del suelo representaba su propio crecimiento personal. Se preguntó entonces: ¿qué habilidades de su vida anterior podía integrar en su nueva visión? Pensativo, hizo una lista: gestión, análisis de riesgos y sobre todo intuición de mercado. Si bien su experiencia previa había estado teñida de fracasos, había aprendido algo crucial sobre lo que no quería hacer. Esa lección era su brújula. A medida que pasaban las horas, esbozaba su visión:
una empresa que combinara tecnología moderna con prácticas agrícolas ancestrales. Propondría una plataforma en donde los consumidores pudieran no solo comprar productos agrícolas, sino también aprender sobre la sostenibilidad, la historia detrás de cada cultivo y cómo sus decisiones alimentarias impactaban el medio ambiente. Su mente comenzó a acelerarse. En la tarde, decidió que era el momento de correr riesgo, algo que siempre había temido. Llamó a un viejo amigo, un ingeniero agrónomo con el que había trabajado en proyectos de investigación. Gabriel sabía que necesitaría aliados que compartieran su pasión y visión. La conversación fue animada, su amigo tomó la idea con entusiasmo y comenzaron a discutir posibles colaboraciones. La adrenalina lo invadió. La idea de crear algo tangible, algo que no estuviera atado a las expectativas de su antiguo jefe, lo llenó de energía. Y así, al día siguiente, se encontraba frente a su computadora escribiendo un borrador del plan de negocio con una determinación renovada. Cada palabra que pasaba el papel le otorgaba una sensación de claridad y emoción. Pero entre estas palabras también emergía un viejo temor, uno silencioso pero persistente. Gabriel no podía evitar preguntarse si su nuevo camino lo llevaría al mismo abismo que llevaba años tratando de evitar. ¿Era el miedo un compañero o un enemigo en su viaje? Su mente se llenó de dudas, pero cada vez que pensaba en sus aspiraciones, visualizaba la mirada orgullosa de su abuela, y cómo ella habría deseado que persiguiera sus sueños, sin rendirse. Al final del día, había trazado un boceto básico de lo que podría ser su futuro, pero la realidad se volvía apremiante. Necesitaría financiamiento, y pronto. Sin embargo, su experiencia le había enseñado que atar su destino a otros siempre era un riesgo. Con esta nueva claridad, comenzó a pensar en estrategias de financiamiento alternativas que lo mantuvieran independiente. Mientras reorganizaba sus ideas, un mensaje emergió en su computadora. Era una notificación sobre un concurso de emprendimiento local que ofrecía una inversión significativa como premio. La rápida descarga de información le hizo vislumbrar una ventana de oportunidad. Pero en su mente, la vieja pregunta resonó de nuevo. ¿Estaría realmente listo para arriesgarse o se vería atrapado una vez más en el ciclo de las expectativas ajenas? Con el corazón latiendo fuerte, enfrentó su próximo desafío. Tenía poco tiempo para preparar la presentación. Aquella tarde, los ecos de su pasado se entrelazaban con la urgencia de su futuro. Sabía que un momento crucial se acercaba y que, tal vez, el destino lo estaba empujando hacia algo inesperado. Era el momento de demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo, que realmente era capaz de honrar su legado. En lo más profundo de su ser, concluyó que esta podría ser la oportunidad que definiera su camino. Pero, ¿sería suficiente para liberar su voz del miedo que siempre había acompañado sus decisiones? Mientras el sol se ponía en el horizonte, Gabriel miró hacia adelante, sintiendo que la verdad de su viaje estaba en la línea. ¿Sería esta la ocasión que lo lanzara hacia la realización personal o sería, nuevamente, otro intento fallido en un camino lleno de incertidumbres? Gabriel se sentó en su escritorio, con los dedos suspendidos sobre las teclas del teclado, un crisol de ideas y preocupaciones cocinándose en su mente. La sensación de pavor lo invadió, la realidad de un futuro incierto palpaba en su pecho. Había recorrido un camino tortuoso hasta este punto, pero sabía que el dolor del pasado también podía ser el combustible que lo impulsara hacia adelante. Esa noche, revisó su presentación una y otra vez. La idea de interactuar con inversores lo aterraba, y aunque había aglutinado información y datos relevantes, su voz interior se alzaba como un eco recurrente. ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Se exigía a sí mismo alcanzar estándares a menudo inalcanzables, convirtiendo el deseo de éxito en la trampa del miedo al fracaso. En cada diapositiva, en cada grafismo que diseñó, trató de infundir una parte de su historia, un poco de la herencia de su abuela, radicalmente diferente de lo que sus antiguos empleadores esperaban ver. Durante días, las largas horas de práctica se transformaron en insomnio. Pero a medida que el momento del concurso se acercaba, una extraña emoción se entrelazaba con su ansiedad, el reconocimiento de que este era su viaje, no solo un mero intento de cumplir con algo que otros esperaban de él. Las viejas heridas de sus fragilidades comenzaron a cerrarse, a medida que él mismo se reafirmaba como el arquitecto de su propia vida. A pocas horas de su presentación, realizó una última revisión en su mente. En un momento de claridad, visualizó el escenario, la audiencia ante él, y se vio como una figura fuerte, no como un estudiante indefenso tratando de complacer a sus profesores.
Se prometió a sí mismo que se presentaría auténtico, sin una máscara que ocultara su verdad. En la mañana del evento, el sol brillaba intensamente, como si el universo estuviera abriendo un camino nuevo para él. La sala de espera estaba llena de rostros desconocidos, emprendedores como él, llenos de sueños y dudas. Sintió un estremecimiento en el estómago al escuchar cómo otros le presentaban sus ideas. Cada historia discutida igualmente traía consigo el peso de triunfos y fracasos. Pero en lugar de rendirse al nerviosismo, se preguntó qué pasaría si pudiera abordar la presentación de maneras que no habían sido exploradas. Así, empezó a ensayar mentalmente la conexión emocional que traería al escenario. Cuando finalmente llegó su turno, el sudor le perlaba la frente. Subió al podio y miró a los inversores. Sus expresiones impasibles lo desarmaron momentáneamente. Pero en un instante decisivo se recordó a sí mismo. Este era su momento. Compartió su historia, no solo cifras sobre cultivos o proyectos. Habló de su abuela y su legado, y cómo cada hoja verde que plantaba era un grito de resistencia ante las adversidades. Esa conexión emocional fue la que realmente hizo vibrar la sala. Al finalizar, recibió aplausos y miradas de interés por parte de algunos inversores. Era más que una presentación, era una manifestación de su persona, de las luchas que había enfrentado y cómo había dado forma a su visión. Aunque no estaba seguro si el resultado sería el esperado, dejó el escenario sintiéndose un poco más liberado. El mejor premio de esa experiencia había sido descubrir la capacidad de lugar su identidad en el centro de sus aspiraciones. Con cada paso hacia la salida, se dio cuenta de que tal vez el verdadero objetivo no era simplemente ganar el concurso, sino redescubrirse en el proceso. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su presentación, la notificación de su correo electrónico lo sacó de sus pensamientos. Con un nudo en la garganta, abrió el mensaje. Era de uno de los inversores que había estado presente. Su corazón se detuvo mientras comenzaba a leer. Su pasión es palpable, decía. Gabriel se sintió arder de anticipación, pero al final del mensaje estaba una pregunta desafiante. ¿Está dispuesto a dar un paso más y dejar atrás el miedo que lo ha acompañado? El desafío resonó como una campana en su mente. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y la decisión de avanzar o retroceder se encontraba justo ante él. ¿Qué camino elegiría esta vez? Gabriel se sentó en su cama, con la luz tenue del escritorio proyectando sombras en las paredes. La pregunta que había leído lo martillaba. ¿Está dispuesto a dar un paso más y dejar atrás el miedo que lo ha acompañado? Esa simple interpelación desafió su esencia, lo obligó a confrontar las raíces de su inseguridad. Era como si alguien hubiese encendido una chispa en su interior, y un nuevo fuego comenzó a arder, que no podía simplemente ignorar. Mientras el frío de la noche se colaba a través de la ventana, recordó su infancia, las veces en que el miedo lo paralizaba, momentos en que, debido a ese miedo, dejó oportunidades escapar. Esa memoria no solo lo hirió, sino que también lo impulsó a no dejarse vencer nuevamente. En lugar de ceder a la ansiedad, empezó a visualizar el siguiente paso que debía dar. Quería construir algo propio, lejos de las expectativas ajenas, y para ello necesitaba superar sus propios límites. Tomó una hoja en blanco y comenzó a trazar un plan. Sus ideas revoloteaban como mariposas, y cada una merecía ser capturada. Pasó horas revisando cada opción, cada concepto que había madurado lentamente con el tiempo. Al hacerlo, se sintió más conectado a su propósito, crear no solo un negocio, sino un legado que honrara su historia. Decidió que su siguiente paso sería arremeter contra esa voz interior que siempre decía no eres suficiente. Entonces, se planteó no solo responder al inversor, sino también abrir un camino para construir algo más significativo. De inmediato, escribió un correo que no solo confirmaba su interés en colaborar, sino que describía la visión que tenía para su emprendimiento. Era un enfoque que integraba la sostenibilidad y la innovación, que atraía tanto a los valores que defendía como a su deseo de capitalismo consciente. Pulsó enviar con la misma precariedad con la que un niño hace un primer salto desde un borde. En ese acto, liberó mucho más que un simple mensaje.
Dejó ir el miedo que había delimitado su potencial durante años. La espera por la respuesta fue angustiante, pero también liberadora. Gabriel tomó decisiones deliberativas que lo involucraban en su desarrollo personal. Comenzó a leer libros sobre liderazgo y emprendimiento, conectándose con historias de empresarios que habían vencido adversidades. Cada palabra rebotaba en su mente como un latido, recordándole que no estaba solo en su camino hacia el crecimiento. Se apuntó a un curso de emprendimiento digital, aspirando a aprender formas de mejorar su modelo de negocio. Un día, mientras hacía una pausa en el curso, un mensaje emergió en su pantalla. Era del inversor. Me intriga su visión. ¿Podemos hablar más a fondo? La sensación de pavor se transformó en excitación. Este era el encuentro que había esperado y a la vez temido. Pero en vez de ceder al pánico, respiró hondo y empezó a preparar argumentos sólidos, estadísticas y anécdotas que reforzaran su idea. La noche antes de la reunión pensó en lo que tenía que ofrecer y se dio cuenta de que había realizado más que solo una presentación. Había construido una historia que marcaba su viaje, un viaje que lo había llevado desde la opresión del miedo hacia la emancipación de su voz interna. Reflexionó sobre sus motivaciones y cómo cada decisión que había tomado lo había traído a este momento crucial. Sin embargo, una sombra de duda acechaba su mente. ¿Sería suficiente lo que había preparado? La pregunta lo golpeó nuevamente y un temblor le recorrió la espalda. Esta vez, sin embargo, sabía que había cambiado. Su identidad no se definía por el miedo al fracaso, sino por la valentía de enfrentar lo desconocido. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, sintió que el aire cargado de tensión era a la vez familiar y renovador. A medida que se dirigía a la oficina del inversor, comprendió que su verdadero desafío no era solo presentar su idea, sino revelar su transformación interna. Con el corazón latiendo con fuerza, cruzó la puerta listo para tomar posesión de su historia. Al instante de entrar, una pregunta asaltó su mente. ¿Estaba realmente preparado para todo lo que esto podía conllevar? La respuesta aún no estaba clara, y el próximo movimiento podría redefinir no solo su carrera, sino también su vida. Gabriel cruzó la puerta de la oficina con un firme propósito. La habitación era amplia y moderna, y el olor a café recién hecho flotaba en el aire. Ante él, un hombre elegante, con una mirada penetrante, lo observaba con interés. Se sentó frente a él y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Fue un instante suspendido donde la ansiedad y la expectativa se entrelazaban en un torbellino de emociones. Al comenzar la conversación, Gabriel se sintió como un gladiador en la arena. Cada palabra que pronunciaba era un golpe de espada, cada argumento un paso más hacia la victoria o el desastre. Habló de su visión con pasión, destacando su enfoque innovador y sostenible. Pero no solo se trataba del negocio. También compartió su historia personal, cómo sus miedos lo habían moldeado y al mismo tiempo lo habían impulsado a este momento decisivo. Manifestó su deseo de construir un legado, no solo un emprendimiento. El inversor lo escuchó con atención, asintiendo en los momentos clave. Sin embargo, los ojos de Gabriel no podían evitar desviarse a las expresiones faciales del hombre que tenía ante él. Cada esbozo de duda lo golpeaba como un puño, y la sombra de inseguridad acechaba en cada pausa que el inversor tomaba para digerir la información. Después de un intercambio apasionado, el inversor hizo una pausa prolongada, tomando un sorbo de su café antes de volver a mirarlo. «Me impresiona tu pasión», dijo finalmente. «Sin embargo, ¿te has preguntado qué pasará si todo sale mal? ¿Cómo manejarás el fracaso?» Esa pregunta lo golpeó con fuerza, como si una ola fría hubiese inundado la habitación. Gabriel sintió un nudo en el estómago. En un principio vaciló, pero pronto se recordó que su viaje no estaba definido por el miedo al error, sino por la habilidad de levantarse después de caer. Si hay algo que he aprendido en este camino, es que el fracaso puede ser una lección invaluable, respondió, encontrando su voz en medio de la tormenta interna.
Aquel instante se transformó en un reflejo de su evolución. Por primera vez, no veía la posibilidad del fracaso como una amenaza, sino como una oportunidad de aprender y crecer. Tras una serie de preguntas incisivas sobre su modelo de negocio y proyecciones futuras, la conversación se tornó más fluida. La tensión se disipó mientras la química entre ellos comenzaba a surgir. Gabriel se sentía en casa al hablar de su proyecto, y a cada momento la voz de su criticismo interno se desvanecía, dejándolo con una sensación de empoderamiento. La reunión finalizó con un apretón de manos y la promesa de una segunda conversación más fructífera. Gabriel salió de la oficina sintiéndose ligero. Por primera vez, la certeza de que había comenzado a forjar su camino en la vida profesional le brindó un auténtico sentido de libertad. Sumergido en sus pensamientos, caminó por la calle, sintiendo que cada paso marcado era una declaración de su crecimiento. Sin embargo, siendo consciente de su propia evolución, también lo era del camino que aún le quedaba por recorrer. Las incertidumbres no habían desaparecido, y la industria era impredecible. Mientras miraba hacia futuras oportunidades, una inquietud se anidó en su mente. ¿Cómo podría proteger su visión de aquellos que podrían aprovecharse de su vulnerabilidad? ¿Sería capaz de mantener su integridad en un mundo tan competitivo? Estas preguntas se asomaron con fuerza, resonando en su interior como un eco persistente. Gabriel se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas comenzaba. La próxima etapa requería no solo demostrar su valía profesional, sino también defender su historia frente a un mundo que podía ser cruel. Decidido a preparar su estrategia de defensa y a fortalecer su idea ante posibles adversidades, se sentó en su mesa esa noche a trabajar en su presentación. Pero una inquietud crecía en su interior. Había llegado el momento de enfrentar algo desconocido, y la próxima decisión que tomaría podría desencadenar un proceso irreversible en su vida. ¿Estaba realmente preparado para todo lo que esto implicaba? Gabriel se sentó en su mesita, iluminado por la tenue luz de su lámpara de escritorio. Las hojas en blanco frente a él eran un recordatorio de que lo que vendría no solo implicaba demostrar su proyecto, necesitaba demostrar quién era realmente. Su mente revoloteaba entre las estrategias que tendría que desarrollar y la posibilidad de que su historia personal jugara un papel central. Había comprendido que no se trataba solo de hacer dinero, sino de construir un relato que conectara con quienes le escucharían. Con la mente agitada, comenzó a escribir. ¿Cómo enfrentaré el fracaso?, se preguntó. La respuesta no era simple, pero comprendió que su fortaleza radicaba en su capacidad para adaptarse. Las lecciones de sus fracasos anteriores se convertían en las bases sobre las que buscaría construir su futuro. Frente a él, cada palabra que anotaba se transformaba en un ladrillo, un cimiento sobre el cual empezaría a erigir su sueño. Ya no se sentía como un náufrago en un mar de incertidumbre. A medida que elaboraba su presentación, vislumbraba la posibilidad no solo de orientar su camino, sino de inspirar a otros a levantarse tras los tropiezos. La idea de ayudar a otros a encontrar su fuerza en la vulnerabilidad se volvió un principio rector en su discurso. Estaba absorto en sus pensamientos cuando un sonido punzante rompió la atmósfera de compenetración. Era su teléfono. Un mensaje de Tomás, su antiguo compañero de la universidad, lo sacudió de su introspección. He oído que estás buscando inversores. Quiero hablar contigo. Podría tener un par de contactos útiles. Gabriel sintió un susurro de emoción al considerar la oportunidad. Sin embargo, en su interior empezó a palpitar una inquietud. Tomás siempre había perseguido el dinero a cualquier precio, sin atender a los valores fundamentales. Una parte de él sabía que podía abrirle puertas, pero al mismo tiempo cuestionó lo que eso significaba para su visión personal. En su mente, las preguntas revoloteaban como inquietantes sombras. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar para avanzar rápidamente? ¿Podría aceptar ciertos compromisos sin perder su esencia? Decidió no responder de inmediato. Necesitaba procesar sus prioridades. Mientras se debatía entre la ansiedad y la curiosidad, el sonido de una notificación en su computador interrumpió su pensamiento. Era una invitación a un foro sobre startup y sostenibilidad, un intercambio de ideas en el que participarían líderes de la industria. Se dio cuenta de que esa podría ser su oportunidad para analizar más sobre el mercado y quizás encontrar aliados que compartieran su visión.
Sin más dilación, comenzó a organizar su asistencia. Aunque el tiempo era escaso, sabía que era crucial rodearse de personas con mentalidades afines. En los días siguientes, su preparación fue más allá de la presentación que había estado construyendo. Se inscribió para dar una charla de 5 minutos sobre su proyecto, un reto que haría que se enfrentara a sí mismo de nuevo. Lo incómodo de eludir el mundo era fácil, pero cuanto más se acercaba a la presentación, más evidente se hacía que no podía seguir evadiendo lo inevitable. La noche previa al foro, Gabriel se obsesionó con la idea de presentarse de manera auténtica. Sabía que allí tendría que confrontar no solo su proyecto, sino también su propia historia, los sacrificios, los fracasos, las victorias inesperadas. Había llegado el momento de actuar. Era la hora de sobresalir bajo los focos y reivindicar su identidad como líder. Cuando finalmente la mañana llegó, Gabriel se vio frente al espejo. Este encuentro con su propio reflejo no era solo para ajustar su vestimenta impecable. Era un ritual de preparación mental. Cada palabra tomada en el pasado, cada decisión difícil contaba hacia el presente. Ahora estaba listo para revelar no solo su proyecto, sino su esencia más profunda. Mientras se dirigía hacia el evento, sintió que el aire frío del nuevo día le otorgaba claridad. La incertidumbre existía, pero ya no era una carga. Si el camino sería complicado, lo aceptaría con el mismo fervor que había tenido al imaginar su sueño. Pero en lo profundo, había algo más que lo inquietaba. ¿Vería ese foro como un trampolín hacia su visión o se transformaría en un caudal de oportunidades tentadoras que podrían poner en riesgo su compromiso con su autenticidad? Estaba a un paso del escenario de su vida, y la respuesta podría definirlo para siempre. El murmullo de la multitud resonaba, una ola de voces que se entrelazaban con el ruido insistente de los pasos en el pasillo. Gabriel se detuvo frente a la entrada del auditorio, el horizonte de su presente y futuro chocando en un solo instante. Cada latido de su corazón era un eco de sus temores y sus esperanzas. La inseguridad, una sombra familiar, comenzó a deslizarse dentro de él, pero en lugar de dejar que lo dominara, decidió canalizar esa energía en su propósito. Una vez dentro, se sintió pequeño, casi invisible, entre otras figuras notorias del mundo empresarial que mezclaban ingenio y prejuicio. Se sentó en un rincón, el sudor acumulándose en sus palmas mientras repasaba mentalmente cada palabra de su presentación. En su mente, una conversación se mantenía viva. ¿Qué es lo que ofreces realmente, Gabriel? ¿Cuál es tu historia? La intensidad del momento comenzaba a desbordarse, haciéndolo cuestionar no solo su proyecto, sino su valor como líder. Al levantarse para iniciar su intervención, notó cómo la audiencia lo observaba. Las miradas eran un océano de expectativas y se vio reflejado en sus ojos. En ese instante, el recuerdo de aquellos también estaban allí, quienes habían caído y se habían levantado como él, lo abrazó. Un fuego interno comenzó a encenderse. Ya no era solo un presentador, sino un portavoz de resiliencia. Con determinación, comenzó a hablar. Palabras sobre sus fracasos, pero también de sus aprendizajes, fluyeron a través de él. El nerviosismo que lo había acompañado se transformó en una poderosa narrativa. Compartió las caídas que había enfrentado y la forma en que cada tropiezo lo había acercado a sus verdaderas pasiones. Al hacerlo, la conexión con la audiencia creció. Vio caras atentas, gente que se entregaba a su relato, sintiendo que cada historia resonaba en su propia búsqueda. Al concluir, hubo aplausos, pero lo que realmente sintió fue un abrazo a su autenticidad. El miedo que había sentido al principio no fue más que un recordatorio de que su verdadera fuerza radicaba en la honestidad de su voz. Este no era el final, sino un nuevo capítulo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Después de su charla, conectó con un pequeño grupo de emprendedores, dispuestos a compartir ideas y colaboraciones. Cada conversación, cada intercambio de correos, le hacía sentir que había dado un paso fundamental hacia su objetivo. No obstante, había algo que lo turbaba. La invitación pendiente de Tomás seguía en su mente, un eco constante que amenazaba con distraerlo de su nuevo propósito. Mientras departía animadamente con otros asistentes, el rostro de Tomás surgió en su recuerdo, representando tanto una oportunidad de crecimiento personal como un posible desvío en su camino. La ambición de su antiguo amigo contrastaba con la autenticidad que Gabriel había abrazado. Estaba en la cuerda floja, deliberando entre lo conocido y lo que podría ser un avance peligroso.
Al finalizar el evento, Gabriel se retiró con la mente en ebullición. La adrenalina aún corría por sus venas, las palabras compartidas habían eco en su identidad renovada. La conexión que había cultivado era real, pero la sombra de Tomás se cernía sobre él. No podía ignorar el impacto que su decisión tendría en su futuro. Mientras salía a la calle, sintió la brisa fresca de la tarde limpiar cualquier vestigio de duda. Sin embargo, la próxima decisión se convertiría en su mayor desafío. ¿Abriría la puerta a Tomás y su mundo o seguiría solo por el camino que había empezado a pavimentar? Gabriel sabía que cada elección era un ladrillo más en la estructura de su vida. La pregunta que lo aguardaba era esta: ¿podía mantener su integridad mientras navegaba las aguas de las oportunidades que amenazaban con desbordarlo? La incertidumbre de su próximo paso lo llamaba, pulsante y urgente. Gabriel miró el paisaje que se extendía ante él desde la ventana de la antigua finca. Las tierras verdes, que alguna vez parecían un sueño lejano, eran ahora su realidad, y en su corazón había florecido una confianza profunda. Había enfrentado sus miedos, se había enfrentado a los ecos de su pasado, y lo más importante, había decidido ser el arquitecto de su futuro. Su viaje desde la inseguridad y el desdén hasta la realización personal estaba marcado por decisiones que requerían valentía y claridad. Después de semanas de arduo trabajo, había logrado concretar su visión, un proyecto agrícola sostenible que combinaba la herencia de su abuela con las innovaciones del presente. Gabriel había establecido su empresa, creando una plataforma donde los consumidores podían aprender sobre la sostenibilidad mientras compraban productos locales. Este emprendimiento no solo era un legado familiar, sino un testamento de su evolución personal. El primer evento de lanzamiento atrajo a la comunidad, inversores y a críticos que alguna vez lo miraron con desdén. Gabriel, erguido y seguro, se presentó ante la multitud. Cada palabra que salía de su boca era un eco de su transformación. No solo compartía su visión, sino también su historia, una narrativa que resonaba en muchos que también sentían la presión de cumplir con estándares ajenos. Vio sus caras iluminadas por la esperanza y la conexión, así como los rostros de aquellos que una vez dudaron de él. La sala se llenó de aplausos, pero más que eso, sintió una validación personal que había estado buscando durante años. El momento culminante llegó cuando un destacado inversor se levantó y le ofreció su apoyo. Gabriel, recordando todos los obstáculos que había superado, aceptó la propuesta con una sonrisa genuina. Era una asociación que podría catapultar su empresa hacia un nuevo futuro. Pero más allá del financiamiento, lo que realmente había conseguido era la dignidad y el respeto que tanto había anhelado. A partir de ese día, los retos no desaparecerían, pero Gabriel ya no sería un prisionero de su incertidumbre. Había aprendido a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un maestro. Sabía que cada desafío podría ser una oportunidad de crecimiento. Al mirar por la ventana, su mente se llenó de sueños, vislumbrando ampliaciones de su proyecto y el impacto que podría tener en el sector agrícola. La tierra que había heredado ya no era solo un espacio físico, era un símbolo de su propio renacer, un recordatorio constante de que su historia no se enmarcaba en el miedo, sino en el coraje de desafiar las limitaciones impuestas por él mismo y por los demás. El ayer había quedado atrás. Gabriel había triunfado en su batalla interna y ahora estaba preparado para afrontar cualquier adversidad, con la firme convicción de que su legado familiar sería también su propio legado. Era el momento de demostrar que no solo había llegado, sino que había conquistado su lugar en el mundo con determinación y autenticidad. Mientras caminaba fuera de la finca, sintió que cada paso era un signo de nueva vida. La tierra bajo sus pies le recordaba que su historia, nacida del barro, se había transformado en raíces firmes que dan vida a un futuro brillante. Gabriel sabía que este era solo el comienzo, pero ahora, más que nunca, tenía la convicción de que sus sueños valían la pena, y su propósito estaba vivo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal, para no perderse las
las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Comenten sus reacciones y teorías. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.